Egipto intentó borrar su nombre, y sin embargo, miles de años después, el mundo entero terminaría pronunciándolo. Su tumba permaneció oculta bajo la arena durante más de 3000 años. Sus templos desaparecieron, sus estatuas fueron destruidas, y los escribas del antiguo Egipto hicieron todo lo posible por eliminar su recuerdo de la historia. Durante siglos, nadie supo quién había sido realmente aquel joven faraón. No fue un conquistador legendario, no levantó las pirámides, no gobernó durante décadas. Su reinado fue breve, murió joven y durante mucho tiempo parecía destinado a desaparecer por completo del recuerdo del mundo. Pero la historia tiene una forma extraña de devolver a la luz aquello que fue enterrado. En noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes, un arqueólogo británico llamado Howard Carter llevaba años buscando una tumba que muchos expertos creían que no existía. La mayoría de los arqueólogos pensaban que aquel valle ya había sido explorado completamente. Casi todas las tumbas importantes habían sido descubiertas, pero Carter no estaba convencido. Creía que todavía quedaba una tumba intacta escondida bajo la arena, y esa tumba pertenecía a un faraón olvidado. Después de años de excavaciones sin resultados, su equipo encontró algo extraño. Un escalón tallado en la roca, luego otro, y después otro más. Poco a poco apareció una escalera completa descendiendo hacia una puerta sellada. Una puerta cubierta con antiguos sellos reales. Carter comprendió inmediatamente lo que estaba viendo. Aquella tumba llevaba miles de años cerrada. Días después, cuando finalmente lograron abrir un pequeño agujero en la puerta, Carter introdujo una vela en la oscuridad del interior. Durante unos segundos no dijo nada, solo observó. Detrás de la puerta había oro, estatuas, carros ceremoniales, tronos, objetos que no habían sido tocados desde la antigüedad. Cuando su compañero le preguntó qué podía ver, Carter respondió con una frase que se haría famosa en todo el mundo. Sí, puedo ver cosas maravillosas. Aquella tumba pertenecía a un faraón casi desconocido, un rey niño, un gobernante que había muerto antes de cumplir los 20 años. Su nombre era Tutankamón. Pero la verdadera pregunta no era quién había descubierto su tumba. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué Egipto había intentado borrar su nombre? ¿Por qué un faraón había desaparecido casi por completo de la historia? ¿Y qué ocurrió realmente durante su vida para que, después de su muerte, su memoria fuera condenada al olvido? Para entender esa historia, hay que viajar mucho más atrás en el tiempo, mucho antes de que su tumba fuera descubierta, mucho antes de que su nombre regresara a la historia. Hay que volver al momento en que Egipto era el reino más poderoso del mundo, al momento en que un niño nació dentro del palacio real, sin saber que algún día se convertiría en faraón. Mucho antes de que Tutankamón naciera, Egipto vivía uno de los momentos más poderosos de toda su historia. El imperio se extendía a lo largo del Nilo como una columna de vida atravesando el desierto. Las caravanas cruzaban las rutas comerciales cargadas de oro, incienso, madera y piedras preciosas. Los templos estaban llenos de sacerdotes que realizaban rituales antiguos, repitiendo ceremonias que se habían mantenido durante siglos. En el corazón de ese mundo gobernaba un faraón. Su nombre era Akenatón, pero cuando subió al trono, todavía no era conocido por ese nombre. Al principio se llamaba Amenhotep IV, heredero de una de las dinastías más poderosas del Imperio Nuevo. Durante generaciones, los faraones habían gobernado Egipto manteniendo el equilibrio entre los dioses y los hombres. Los templos dedicados a Amón, Osiris, Isis, Ra y muchos otros formaban parte de la vida cotidiana del reino.
Los egipcios creían que el universo estaba sostenido por una fuerza sagrada llamada Ma'at. Ma'at representaba el orden del mundo, el equilibrio entre el cielo, la tierra, los dioses y los hombres. Mientras ese equilibrio se mantuviera, el Nilo seguiría inundando los campos, las cosechas crecerían y el reino prosperaría. El faraón tenía una misión fundamental: proteger ese orden. Pero Akenatón tenía una visión distinta. En algún momento de su reinado, comenzó a desarrollar una idea radical para su época. Creía que todos los dioses que Egipto había venerado durante siglos debían ser reemplazados por uno solo, un único dios, el dios Atón, representado por el disco del sol. En los relieves de los templos, Atón aparecía como un círculo luminoso cuyos rayos descendían hacia la tierra, terminando en pequeñas manos que ofrecían vida al faraón y a su familia. Akenatón proclamó que ese dios solar era el verdadero creador de todo y que los demás dioses debían desaparecer. Aquella decisión no fue simplemente religiosa, fue una transformación profunda de toda la estructura del reino. Los templos tradicionales comenzaron a perder poder. Los sacerdotes de Amón, que durante siglos habían sido una de las instituciones más influyentes de Egipto, fueron apartados de sus funciones. Incluso las imágenes de los antiguos dioses comenzaron a desaparecer de los templos y monumentos. Pero Akenatón fue aún más lejos. Decidió abandonar la antigua capital religiosa de Tebas. En su lugar, ordenó construir una ciudad completamente nueva en medio del desierto. Una ciudad dedicada únicamente al dios solar. La llamó Ajetatón, la ciudad del horizonte de Atón. Allí levantó templos abiertos al cielo, palacios reales y amplias avenidas donde el sol podía iluminar directamente las ceremonias religiosas. Era una ciudad diferente a cualquier otra en Egipto. Todo giraba alrededor del culto al disco solar, y en ese nuevo mundo comenzaría la historia del niño que más tarde sería conocido como Tutankamón, porque dentro de aquel palacio, rodeado de los rayos del dios solar y de una religión completamente nueva, estaba a punto de nacer un príncipe, un niño que crecería en medio de una de las transformaciones más extrañas de toda la historia egipcia, un niño que heredaría un reino dividido entre el pasado y el futuro, y que algún día tendría que decidir qué dioses debían gobernar Egipto. En la ciudad de Ajetatón, donde todos los templos estaban abiertos al cielo y el sol dominaba cada ceremonia, nació un niño dentro del palacio real. Era hijo del faraón Akenatón, un príncipe que llegaría al mundo en medio de una época muy distinta a cualquier otra en la historia de Egipto. El palacio donde creció no se parecía a los antiguos complejos reales de Tebas o Menfis. Era un lugar lleno de patios abiertos, jardines y corredores, donde la luz del sol entraba constantemente. El culto al dios Atón estaba presente en cada rincón de la vida cotidiana. Los relieves que decoraban los muros del palacio mostraban al faraón y a su familia recibiendo los rayos del disco solar. Esos rayos terminaban en pequeñas manos que ofrecían el símbolo de la vida. Para Akenatón, el sol no era solo una fuerza de la naturaleza, era el origen de toda existencia. Dentro de ese mundo creció el joven príncipe. Su nombre al nacer fue Tutankamón. Ese nombre significaba la imagen viva de Atón. Era un nombre profundamente ligado a la nueva religión de su padre. Desde pequeño estuvo rodeado por la familia real y por la corte que se había trasladado a aquella ciudad construida en medio del desierto. Allí vivía también la famosa reina Nefertiti, una de las figuras más influyentes del reinado de Akenatón. En los relieves del palacio se la puede ver participando activamente en ceremonias religiosas,
casi siempre junto al faraón y sus hijas. La familia real ocupaba un lugar central dentro del nuevo culto. En las representaciones oficiales, el dios Atón extendía sus rayos únicamente hacia el faraón, la reina y sus hijos. Era a través de ellos que la divinidad entregaba su energía al mundo. Por eso la infancia de Tutankamón estuvo profundamente marcada por ese ambiente religioso. Mientras otros niños del reino crecían entre aldeas agrícolas y templos antiguos, el joven príncipe se educaba dentro de una corte completamente dedicada al culto solar. Sus maestros le enseñaban a leer y escribir, utilizando la escritura jeroglífica. Aprendía también los rituales del templo, la historia de los faraones anteriores y las responsabilidades que algún día podría tener como gobernante. En Egipto, incluso los príncipes eran preparados desde muy temprano para la posibilidad de gobernar. Sin embargo, nada indicaba todavía que Tutankamón terminaría convirtiéndose en faraón. La corte estaba llena de figuras poderosas: generales, sacerdotes, consejeros veteranos. El reino parecía estable bajo el gobierno de su padre. Pero el equilibrio que Akenatón había creado en torno al culto solar no era tan sólido como parecía. Fuera de Ajetatón, en las antiguas ciudades del Nilo, muchas personas seguían recordando a los viejos dioses. Los templos dedicados a Amón habían perdido poder, pero su influencia no había desaparecido completamente. Y con el paso de los años, esa tensión entre la nueva religión y las antiguas tradiciones empezaba a hacerse cada vez más evidente. Mientras tanto, el joven príncipe continuaba creciendo dentro del palacio. Jugaba en los jardines, observaba las ceremonias solares y escuchaba a los escribas leer historias sobre los faraones que habían gobernado Egipto durante siglos. Todavía era solo un niño, pero el destino del reino estaba a punto de cambiar, porque el reinado de Akenatón comenzaba a acercarse lentamente a su final, y cuando el faraón muriera, el trono de Egipto quedaría en manos de alguien inesperado: el joven príncipe solar, Tutankamón. La muerte de Akenatón dejó a Egipto en una situación incierta. Durante años había gobernado intentando transformar la religión del reino. Había cerrado templos antiguos, desplazado sacerdotes poderosos y construido una ciudad entera dedicada a un único dios. Pero cuando desapareció, el mundo que había creado comenzó a tambalearse. El trono de Egipto no podía permanecer vacío. El faraón no era solo un gobernante, era el garante del orden del universo. Mientras el faraón existiera, el equilibrio entre los hombres y los dioses se mantenía. Sin él, el mundo podía caer en el caos. Por eso, la corte tomó una decisión rápida. El joven príncipe Tutankamón sería coronado. Todavía era un niño. Probablemente tenía entre 8 y 9 años cuando fue proclamado faraón de las dos tierras. Las ceremonias de coronación lo presentaron ante los dioses y ante el pueblo como el nuevo gobernante de Egipto. Los escribas registraron su nombre en los templos. Las estatuas comenzaron a representarlo con la corona doble del Alto y Bajo Egipto. Pero detrás de la imagen solemne del faraón se encontraba todavía un niño que apenas comenzaba a comprender el mundo. Durante los primeros años de su reinado, las decisiones importantes no dependían únicamente de él. A su alrededor había hombres experimentados que guiaban el gobierno del reino. Uno de ellos era Ay, un consejero veterano que había servido en la corte durante el reinado de Akenatón. Conocía bien los mecanismos del poder dentro del palacio y tenía una enorme influencia en la administración del reino. Otro personaje importante era Horemheb, un general del ejército egipcio
que representaba la fuerza militar del imperio. Su papel sería esencial para mantener la estabilidad del país en un momento de incertidumbre. Mientras tanto, el joven faraón comenzaba a adaptarse lentamente a su nueva posición. Las ceremonias religiosas lo situaban como intermediario entre los dioses y los hombres. Los rituales del templo reforzaban su papel como protector del orden del mundo. Pero Egipto todavía estaba viviendo las consecuencias de la revolución religiosa de su padre. El culto exclusivo al dios Atón había debilitado a los antiguos templos. Muchos sacerdotes tradicionales habían perdido su lugar en la estructura del reino. Y en diferentes regiones del país, la población seguía recordando a los dioses que habían protegido Egipto durante generaciones. Era evidente que el equilibrio del reino necesitaba restaurarse. Con el paso del tiempo, los consejeros del joven faraón comenzaron a impulsar cambios importantes. Cambios que transformarían el rumbo de Egipto. Y uno de esos cambios comenzaría con algo aparentemente sencillo: un nombre. Porque el joven rey, que había sido coronado como Tutankamón, estaba a punto de adoptar un nombre diferente. Un nombre que representaría el regreso de los antiguos dioses. El nombre con el que el mundo terminaría recordándolo: Tutankamón. Los primeros años del reinado del joven faraón transcurrieron bajo la vigilancia constante de sus consejeros. Egipto necesitaba estabilidad. La revolución religiosa de Akenatón había alterado profundamente el equilibrio del reino. Durante su gobierno, el culto al dios solar Atón había intentado reemplazar a todos los demás dioses de Egipto. Pero el país no había olvidado sus tradiciones. Durante siglos, la religión egipcia había estado formada por un complejo mundo de divinidades que gobernaban cada aspecto del universo. Ra cruzaba el cielo cada día en su barca solar. Osiris reinaba en el mundo de los muertos. Isis protegía a los vivos con su magia. Y Amón, uno de los dioses más poderosos, había sido durante generaciones el protector espiritual del imperio. Cuando Akenatón impuso el culto exclusivo a Atón, muchos templos tradicionales quedaron abandonados. Los sacerdotes de Amón perdieron su influencia. Las antiguas ceremonias dejaron de celebrarse en numerosos lugares del reino. Pero las creencias del pueblo no desaparecieron. En aldeas y ciudades a lo largo del Nilo, la gente continuó recordando a los dioses que habían formado parte de su vida durante siglos. Los consejeros del joven faraón comprendían perfectamente esta situación. Sabían que si Egipto quería recuperar su estabilidad, debía reconciliarse con su pasado religioso. Así comenzó un cambio silencioso. Los templos antiguos empezaron a reabrirse. Las estatuas de los dioses fueron restauradas. Los sacerdotes tradicionales regresaron poco a poco a sus funciones. Era un proceso lento, pero cada decisión acercaba al reino nuevamente a sus antiguas tradiciones. En medio de ese cambio, el joven faraón tomó una decisión simbólica que marcaría el comienzo de una nueva etapa. Cambiaría su nombre. Hasta ese momento era conocido como Tutankamón, un nombre que significaba la imagen viva de Atón. Ese nombre representaba la religión instaurada por su padre, pero el reino estaba regresando a otro equilibrio, así que el joven rey adoptó un nuevo nombre. Desde entonces sería llamado Tutankamón, la imagen viva del dios Amón. En el mundo egipcio, un nombre no era solo una forma de identificación, era una declaración política, una afirmación religiosa. Con ese cambio, el joven faraón anunciaba al reino que Egipto regresaba al orden tradicional de los dioses. El culto a Amón
recuperó su importancia. Los templos volvieron a llenarse de sacerdotes y ofrendas. Las ceremonias que habían sido interrumpidas durante el reinado de Akenatón comenzaron a celebrarse nuevamente. Incluso la corte real abandonó poco a poco la ciudad de Ajetatón, aquella capital construida en el desierto para honrar al dios solar. El centro del poder regresó lentamente a las antiguas ciudades del Valle del Nilo. Egipto estaba restaurando su equilibrio. Mientras tanto, el joven faraón comenzaba a dejar atrás su infancia. Ya no era solo el niño que había heredado el trono en un momento de incertidumbre. Con el paso de los años, su figura empezaba a consolidarse como el gobernante legítimo de las dos tierras. Pero su vida todavía tenía giros inesperados por delante, porque aunque su reinado parecía encaminarse hacia la estabilidad, su destino sería mucho más breve de lo que nadie imaginaba, y el misterio que rodearía su muerte terminaría convirtiéndolo en uno de los faraones más famosos de la historia. Con el regreso de los antiguos dioses, Egipto comenzó lentamente a recuperar la estabilidad que había perdido durante los años de la revolución religiosa. Los templos volvieron a recibir ofrendas. Las estatuas de las divinidades regresaron a los santuarios. Los sacerdotes retomaron los rituales que durante siglos habían marcado el ritmo espiritual del reino. En medio de ese proceso de restauración, el joven faraón continuaba creciendo. Tutankamón ya no era el niño que había heredado el trono en un momento de incertidumbre. Con el paso de los años, comenzó a participar más activamente en las ceremonias reales y en las decisiones que afectaban al reino. La corte también comenzaba a reorganizarse. Los escribas registraban nuevos decretos. Los artesanos trabajaban en la restauración de templos dañados o abandonados. Las ciudades del Valle del Nilo volvían poco a poco a su vida tradicional. Dentro del Palacio Real, otro acontecimiento importante marcó la vida del joven faraón. Tutankamón se casó. Su esposa era Ankesenamón, una joven princesa que también pertenecía a la familia real. Probablemente había crecido dentro del mismo entorno que el faraón, en medio de la corte que había surgido alrededor de Akenatón. En el antiguo Egipto, los matrimonios dentro de la familia real no eran extraños. Se consideraban una forma de preservar la línea divina del faraón y mantener la legitimidad del trono. Las representaciones que han llegado hasta nosotros muestran a la pareja real participando en ceremonias religiosas y actos oficiales. En algunas escenas, Ankesenamón aparece junto al faraón en momentos más íntimos, acompañándolo en actividades cotidianas del palacio. Estas imágenes transmiten una sensación diferente a la de otros reinados. No muestran solamente poder y autoridad, también muestran humanidad. A pesar de su juventud, Tutankamón comenzaba a ocupar plenamente el papel de gobernante. Durante su reinado se realizaron numerosas obras destinadas a restaurar templos que habían sido abandonados. Muchos monumentos dedicados a los antiguos dioses fueron reparados o reconstruidos. Las inscripciones de la época hablan de la restauración del orden del mundo. Para los egipcios, mantener el orden del universo era la tarea más importante de un faraón. Ese orden se llamaba Ma'at. Ma'at representaba el equilibrio entre el cielo, la tierra, los dioses y los hombres. Mientras ese equilibrio se mantuviera, el Nilo seguiría inundando los campos, las cosechas crecerían y el reino prosperaría. El joven faraón, guiado por sus consejeros, estaba intentando devolver ese equilibrio a Egipto. Pero mientras el reino recuperaba lentamente su estabilidad, algo en la vida personal de Tutankamón
comenzaba a generar preocupación. Las representaciones artísticas de su reinado, junto con estudios modernos realizados sobre su momia, sugieren que el faraón pudo haber sufrido diversos problemas de salud. Algunas investigaciones indican que caminaba con dificultad y que utilizaba bastones para apoyarse. En su tumba se encontraron decenas de bastones ceremoniales, algunos de ellos claramente utilizados. Los estudios médicos realizados siglos después también han sugerido posibles enfermedades hereditarias dentro de la familia real. A pesar de su juventud, el faraón podía estar enfrentándose a debilidades físicas que no eran visibles para la mayoría de su pueblo. Y aunque el reino parecía haber encontrado nuevamente el equilibrio, la vida del joven gobernante avanzaba hacia un desenlace inesperado, porque Tutankamón no gobernaría durante décadas. Su reinado sería breve, y su muerte llegaría mucho antes de lo que cualquiera en la corte habría imaginado. A medida que pasaban los años, la figura de Tutankamón comenzaba a consolidarse dentro del reino. Los templos habían sido restaurados, las antiguas ceremonias habían regresado, y Egipto parecía haber recuperado el equilibrio religioso que había perdido durante el reinado de Akenatón. Sin embargo, mientras el reino volvía lentamente a la normalidad, la vida del joven faraón comenzaba a tomar un rumbo inesperado. Tutankamón seguía siendo muy joven. Probablemente aún no había alcanzado los 20 años, pero su salud parecía frágil. Las investigaciones modernas realizadas sobre su momia han revelado detalles que durante siglos permanecieron ocultos. Los estudios indican que el faraón pudo haber sufrido diversas enfermedades que afectaban a su cuerpo. Algunos análisis sugieren problemas en los huesos de sus piernas. Otros indican que caminaba con dificultad. En su tumba se encontraron más de un centenar de bastones, muchos de ellos claramente usados. Esto sugiere que el faraón dependía de ellos para moverse con mayor facilidad. También se ha propuesto que pudo haber sufrido infecciones o enfermedades hereditarias relacionadas con los matrimonios dentro de la familia real. En el antiguo Egipto, estas prácticas eran comunes entre la realeza, ya que se creía que preservaban la pureza de la línea divina del faraón. Pero con el paso de las generaciones, estas uniones también podían provocar debilidades físicas. A pesar de estas dificultades, Tutankamón continuó desempeñando su papel como gobernante. Participaba en ceremonias religiosas, aparecía en representaciones oficiales junto a su esposa Anke-Senamón y mantenía su presencia como intermediario entre los dioses y el pueblo. Pero su reinado sería corto. En algún momento, alrededor de los 19 años de edad, el joven faraón murió. La causa exacta de su muerte sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia egipcia. Durante mucho tiempo, se pensó que había sido asesinado. Algunas teorías antiguas sugerían un golpe en la cabeza o un complot dentro del palacio. Sin embargo, estudios más recientes han propuesto otras posibilidades: una infección grave, una fractura en la pierna que pudo haberse complicado, o incluso enfermedades relacionadas con su delicada salud. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué ocurrió en los últimos días del joven faraón. Lo único que sabemos es que su muerte llegó demasiado pronto. El reino perdió a su gobernante cuando todavía era apenas un adulto, y Egipto tuvo que prepararse para un nuevo cambio en el poder. Después de su muerte, Tutankamón fue enterrado en el Valle de los Reyes, el lugar donde descansaban muchos de los faraones del Imperio Nuevo. Pero su tumba
no era tan grande ni tan monumental como la de otros gobernantes. Probablemente fue preparada con rapidez, como si su muerte hubiera sorprendido a la corte antes de que se hubiera construido un lugar de descanso más grandioso. Sin embargo, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, aquella tumba contenía algo extraordinario: objetos de oro, carros ceremoniales, joyas, estatuas y una máscara funeraria que se convertiría en una de las imágenes más famosas de toda la historia de Egipto. Durante siglos, aquel lugar permanecería oculto bajo la arena del desierto. Mientras el mundo cambiaba y las civilizaciones nacían y desaparecían, la tumba del joven faraón dormiría en silencio bajo la tierra, esperando el momento en que alguien volviera a encontrarla. Tras la muerte de Tutankamón, Egipto volvió a enfrentarse a una situación delicada. El joven faraón había gobernado durante un periodo breve y su desaparición dejó nuevamente abierto el problema de la sucesión. El poder pasó entonces a manos de uno de los hombres que había estado cerca del trono durante años, el consejero Ay. Ay había servido en la corte desde los tiempos de Akenatón y conocía profundamente los mecanismos del gobierno egipcio. Después de la muerte del joven faraón, fue él quien asumió el poder y se proclamó nuevo gobernante de las dos tierras. Su reinado fue relativamente corto. Tras su muerte, otro hombre ascendería al trono, Horemheb, el general que había representado la fuerza militar durante los años anteriores. Horemheb tenía una visión muy clara del futuro de Egipto. Quería restaurar completamente el orden tradicional del reino. Pero para lograrlo, necesitaba borrar una etapa incómoda de la historia egipcia. La revolución religiosa iniciada por Akenatón había sido vista por muchos como una ruptura peligrosa con las tradiciones antiguas. El culto exclusivo al dios Atón había alterado el equilibrio entre los templos, los sacerdotes y el poder político. Por eso Horemheb tomó una decisión radical. Ordenó eliminar de la historia oficial a los faraones asociados con aquella época. Los nombres de Akenatón, Ay y también Tutankamón comenzaron a desaparecer de los registros reales. En muchas inscripciones, sus cartuchos fueron borrados o reemplazados. Los escribas reorganizaron las listas de reyes. En algunos casos, los años de reinado de estos faraones fueron simplemente absorbidos por los gobernantes que vinieron después. Era como si aquella etapa nunca hubiera existido. Durante generaciones, la memoria de Tutankamón comenzó a desvanecerse. Su tumba permanecía oculta en el Valle de los Reyes. Sus monumentos eran pocos, y su nombre dejó de aparecer en muchas crónicas oficiales. Egipto continuó su historia. Nuevos faraones gobernaron el reino. Se construyeron templos monumentales. Las generaciones pasaron una tras otra a lo largo del Valle del Nilo. Con el tiempo, incluso el recuerdo de la revolución religiosa de Akenatón comenzó a diluirse, y el joven faraón, que había intentado restaurar el equilibrio del reino, quedó enterrado no solo bajo la arena del desierto, sino también bajo el silencio de la historia. Durante más de 3000 años, su nombre permaneció olvidado, hasta que un descubrimiento inesperado devolvería su historia al mundo. Durante más de 3000 años, el nombre de Tutankamón permaneció enterrado bajo la arena del desierto. Las generaciones pasaron, los imperios cambiaron. Egipto fue gobernado por nuevos faraones, luego por reyes extranjeros, por romanos, por califas y por imperios modernos. Mientras tanto, en el Valle de los Reyes,
Una tumba pequeña y silenciosa permanecía sellada. La arena del desierto la cubría lentamente. Las tormentas del tiempo borraban las huellas de los antiguos caminos, y el joven faraón descansaba en la oscuridad de su cámara funeraria, rodeado de los objetos que habían sido colocados allí miles de años antes. Durante siglos, nadie supo exactamente dónde se encontraba su tumba. Muchos arqueólogos creían que ya había sido saqueada o destruida en la antigüedad. Pero a principios del siglo XX, un hombre decidió continuar buscando. Su nombre era Howard Carter. Carter llevaba años excavando en el Valle de los Reyes, financiado por el aristócrata británico Lord Carnarvon. Habían explorado gran parte del valle sin encontrar nada extraordinario. Después de muchas temporadas de trabajo, sin resultados importantes, el proyecto estaba a punto de ser abandonado. Pero Carter pidió una última oportunidad, una última temporada de excavaciones. En noviembre de 1922, sus trabajadores comenzaron a retirar capas de arena cerca de la tumba de otro faraón. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los trabajadores descubrió un escalón tallado en la roca. Era un detalle pequeño, pero inmediatamente llamó la atención de Carter. Los obreros comenzaron a excavar con más cuidado. Poco a poco apareció una escalera completa que descendía hacia una puerta sellada. En la superficie de esa puerta podían verse los antiguos sellos reales del Egipto faraónico. Era una señal extraordinaria. Significaba que la tumba había permanecido cerrada desde la antigüedad. Días después, Carter hizo un pequeño agujero en la puerta para mirar dentro. Introdujo una vela a través de la abertura y observó el interior de la cámara. Durante unos segundos no dijo nada. Su compañero, Lord Carnarvon, le preguntó con impaciencia si podía ver algo. Y Carter respondió con una frase que se volvería famosa en todo el mundo. Dijo simplemente: «Sí, puedo ver cosas maravillosas». Detrás de aquella puerta había un tesoro casi intacto. Estatuas doradas, carros ceremoniales, joyas, armas, tronos decorados con oro y piedras preciosas. Y en lo más profundo de la tumba descansaba la momia del joven faraón, protegida por varios sarcófagos y por una máscara funeraria de oro que se convertiría en una de las imágenes más reconocibles de toda la historia de Egipto. El descubrimiento causó sensación en todo el mundo. Periódicos de muchos países comenzaron a hablar del faraón olvidado que había regresado a la historia después de miles de años. El nombre de Tutankamón, que durante siglos había sido borrado de los registros del antiguo Egipto, volvió a pronunciarse en todo el planeta. El faraón niño se convirtió en una leyenda, y su tumba, que había dormido en silencio bajo la arena durante más de 3 milenios, reveló al mundo una de las colecciones más extraordinarias de arte y objetos funerarios jamás descubiertas. Hoy, miles de años después de su muerte, Tutankamón sigue siendo uno de los faraones más famosos de la historia, no por las batallas que ganó, ni por los monumentos gigantes que construyó, sino porque su tumba sobrevivió al paso del tiempo, y porque, a pesar de que su nombre fue borrado de la historia, el tiempo terminó devolviéndolo a la memoria del mundo. La historia de Tutankamón es, en cierto modo, una historia sobre el tiempo. Un joven faraón que gobernó durante apenas unos años. Un gobernante cuya memoria fue eliminada deliberadamente de los registros oficiales. Un rey que, durante miles de años, permaneció completamente olvidado. Y sin embargo, su nombre terminó regresando. En el antiguo Egipto existía una creencia muy profunda. Los egipcios pensaban que la verdadera muerte
no ocurría cuando el cuerpo dejaba de vivir. La verdadera muerte llegaba cuando el nombre de una persona dejaba de pronunciarse. Mientras alguien recordara tu nombre, una parte de ti seguiría existiendo. Por eso los faraones llenaban templos y monumentos con sus cartuchos reales. Por eso sus nombres eran tallados en piedra una y otra vez, porque sabían que la memoria era una forma de inmortalidad. Pero en el caso de Tutankamón, esa memoria fue destruida. Sus cartuchos fueron borrados. Su reinado fue eliminado de algunas listas reales. Su figura desapareció de la historia durante más de 30 siglos. Durante todo ese tiempo, el mundo cambió innumerables veces. Imperios enteros nacieron y desaparecieron. Ciudades se levantaron y cayeron. Civilizaciones enteras se perdieron en el tiempo. Y sin embargo, bajo la arena del Valle de los Reyes, la tumba del joven faraón permanecía intacta, esperando el momento en que alguien volviera a descubrirla. Cuando Howard Carter abrió aquella tumba en 1922, no solo encontró un tesoro arqueológico, encontró algo mucho más profundo. Encontró una historia que había sido silenciada durante miles de años. El descubrimiento de Tutankamón recordó al mundo algo importante. Las civilizaciones pueden intentar controlar la historia. Los reyes pueden ordenar borrar nombres. Los imperios pueden intentar decidir qué se recordará y qué se olvidará. Pero el tiempo tiene su propia forma de contar las cosas. A veces, aquello que fue enterrado termina regresando. La arena del desierto puede ocultar ciudades enteras, pero también puede protegerlas. Y así, el joven faraón que Egipto había intentado borrar terminó convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos de la historia. Hoy su máscara dorada es uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Su tumba sigue fascinando a millones de personas. Y su nombre, que una vez fue eliminado de los registros reales, ahora es recordado en todo el mundo. Tal vez porque la historia no pertenece realmente a los reyes, ni a los imperios, ni siquiera al tiempo. La historia pertenece a aquello que logra sobrevivir. Y a veces, incluso después de miles de años de silencio, una historia puede volver a despertar. Después del descubrimiento de la tumba, el mundo entero comenzó a mirar hacia Egipto. Los periódicos publicaban cada detalle de la excavación. Las fotografías de los tesoros encontrados en la tumba recorrían Europa y América. La máscara funeraria de oro del joven faraón se convirtió rápidamente en una de las imágenes más fascinantes de la arqueología moderna. Pero junto con la fascinación apareció también algo más, un misterio. Poco tiempo después de abrir la tumba, comenzaron a circular rumores extraños. Algunas personas afirmaban que la tumba del faraón estaba protegida por una antigua maldición. Una advertencia destinada a castigar a cualquiera que perturbara el descanso del rey. En realidad, dentro de la tumba no se encontró ninguna inscripción que hablara de una maldición. Sin embargo, la imaginación del mundo moderno comenzó a construir su propia historia. El primer acontecimiento que alimentó esos rumores ocurrió pocos meses después del descubrimiento. Lord Carnarvon, el patrocinador de la excavación, enfermó repentinamente en El Cairo. Murió en 1923. Su muerte fue interpretada por algunos periódicos como la prueba de que la tumba del faraón estaba protegida por fuerzas antiguas. A partir de ese momento, comenzaron a surgir todo tipo de historias. Se hablaba de enfermedades misteriosas, de coincidencias inquietantes, de supuestos castigos sobrenaturales contra quienes habían participado en la excavación.
Pero la mayoría de los historiadores y científicos coinciden en que estas historias fueron exageradas por los medios de comunicación de la época. En realidad, muchos de los miembros del equipo de excavación vivieron durante décadas después del descubrimiento. El propio Howard Carter vivió hasta 1939. Sin embargo, la idea de la maldición ya había capturado la imaginación del mundo. Y el nombre de Tutankamón comenzó a rodearse de un aura de misterio que aún hoy sigue fascinando a millones de personas. Después de la apertura de la tumba, el Valle de los Reyes se convirtió en el centro de atención de todo el mundo. Durante siglos, Egipto había fascinado a viajeros, exploradores y estudiosos. Sus templos gigantescos, sus jeroglíficos y sus pirámides parecían pertenecer a un mundo casi mítico. Pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón despertó una fascinación completamente nueva. Por primera vez, una tumba real del antiguo Egipto había sido encontrada casi intacta. Las cámaras funerarias estaban llenas de objetos que no habían sido tocados desde la antigüedad. Carter y su equipo tardaron años en catalogar y retirar cuidadosamente todos los tesoros que se encontraban dentro. Cada objeto debía ser registrado, fotografiado y protegido antes de ser trasladado fuera de la tumba. Había miles de piezas, carros ceremoniales desmontados, camas rituales con forma de animales sagrados, arcas decoradas con oro y piedras preciosas, joyas, amuletos y dagas, incluso sandalias que el faraón había usado en vida. Cada objeto ofrecía una ventana directa al mundo del antiguo Egipto. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella tumba. Mientras tanto, el nombre de Tutankamón comenzaba a aparecer en periódicos, revistas y libros de todo el mundo. La fascinación por el antiguo Egipto creció enormemente durante aquellos años. El arte egipcio comenzó a influir en la moda, la arquitectura y el diseño. El conocido como Art Deco, muy popular en las décadas de 1920 y 1930, incorporó muchos elementos inspirados en las formas y símbolos del antiguo Egipto. Motivos solares, figuras geométricas, colores dorados y negros. Todo parecía reflejar el impacto cultural del descubrimiento. El joven faraón, que había sido olvidado durante más de 3000 años, se convirtió de repente en uno de los personajes más famosos de la historia antigua. Sin embargo, lo que hacía especial a la tumba de Tutankamón no era solamente su riqueza, era también lo que permitía entender sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Los egipcios creían profundamente en la vida después de la muerte. Pensaban que el alma del faraón continuaría su existencia en otro mundo, siempre que su cuerpo estuviera preservado y que tuviera a su alrededor los objetos necesarios para continuar su vida. Por eso las tumbas reales estaban llenas de objetos cotidianos, ropas, armas, comida, joyas, amuletos protectores. Todo aquello acompañaría al faraón en su viaje hacia el más allá. La tumba de Tutankamón ofrecía un retrato extraordinario de esas creencias. Era una cápsula del tiempo que había sobrevivido intacta durante más de 30 siglos. Gracias a ese descubrimiento, los arqueólogos pudieron comprender mucho mejor cómo vivían los faraones del Imperio Nuevo y cómo se preparaban para su vida después de la muerte. Pero más allá del valor arqueológico, el descubrimiento también recordó al mundo algo curioso. El faraón que Egipto había intentado borrar de la historia terminó siendo uno de los más recordados. A medida que los arqueólogos estudiaban los objetos encontrados en la tumba, comenzaron a comprender algo muy importante. La tumba de Tutankamón
no era solamente un tesoro lleno de oro, era una ventana extraordinaria hacia el mundo del antiguo Egipto. Cada objeto encontrado dentro de las cámaras funerarias contaba una pequeña parte de la historia del joven faraón y de la civilización que lo había rodeado. Las joyas revelaban el nivel de habilidad de los artesanos egipcios. Los carros ceremoniales mostraban cómo se movían los faraones en ceremonias y procesiones. Las armas, cuidadosamente decoradas, recordaban el papel simbólico del rey como protector del reino. Incluso los pequeños objetos cotidianos hablaban de la vida diaria dentro del palacio real. Sandalias hechas de cuero, cajas de cosméticos, amuletos protectores que acompañaban al faraón en su viaje hacia el más allá. Todo había sido colocado allí con un propósito. Los egipcios creían que la vida después de la muerte era una continuación de la vida terrenal. Por eso el faraón necesitaba llevar consigo todo lo necesario para su existencia futura. Pero quizás uno de los objetos más impresionantes encontrados en la tumba fue la máscara funeraria de Tutankamón. Fabricada con oro macizo y piedras preciosas, la máscara cubría el rostro de la momia del faraón. Su expresión serena parecía transmitir la idea de eternidad. Los ojos, realizados con piedras oscuras y claras, daban la impresión de observar al mundo, incluso después de miles de años. Hoy, esa máscara se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Pero más allá de su belleza, también representa algo más profundo. Representa el intento humano de vencer al tiempo. Los egipcios sabían que la vida era breve, pero creían que el recuerdo podía ser eterno. Por eso llenaban templos y tumbas con nombres tallados en piedra. Por eso preservaban los cuerpos mediante la momificación. Por eso construían monumentos que esperaban que sobrevivieran al paso de los siglos. Sin embargo, incluso ellos sabían que el tiempo siempre termina imponiéndose. Muchos faraones poderosos desaparecieron de la memoria del mundo. Sus tumbas fueron saqueadas, sus nombres olvidados. Pero en el caso de Tutankamón ocurrió algo curioso. No fue uno de los grandes conquistadores de Egipto. No gobernó durante décadas. Y durante siglos su nombre fue borrado deliberadamente de la historia. Y aún así, terminó siendo uno de los faraones más famosos de todos, porque su tumba sobrevivió, porque el desierto protegió aquello que el tiempo podría haber destruido, y porque a veces la historia decide regresar cuando menos lo esperamos. La historia de Tutankamón es en realidad una historia sobre el tiempo. Un joven faraón que gobernó durante pocos años. Un rey cuyo nombre fue eliminado de los registros oficiales. Un gobernante que durante miles de años permaneció completamente olvidado bajo la arena del desierto. Y aún así, su historia regresó. El antiguo Egipto era una civilización profundamente consciente del paso del tiempo. Sus templos, sus tumbas y sus monumentos estaban construidos con una intención muy clara: desafiar al olvido. Los faraones querían que sus nombres fueran recordados eternamente. Querían que sus obras sobrevivieran a las generaciones. Querían que el mundo continuara pronunciando sus nombres, incluso después de su muerte. Pero la historia no siempre sigue los planes de los reyes. Muchos de los faraones más poderosos desaparecieron casi por completo de la memoria del mundo. Sus tumbas fueron saqueadas, sus monumentos destruidos, sus nombres olvidados. Tutankamón, en cambio, fue un faraón menor en muchos sentidos. No conquistó grandes territorios, no gobernó durante décadas, no dejó detrás de sí templos gigantescos como los de otros gobernantes del Imperio Nuevo. Y sin embargo, su nombre sobrevivió.
Durante más de 3000 años, su tumba permaneció oculta bajo la arena. Cuando fue descubierta en el siglo XX, el mundo moderno pudo ver algo que pocas veces ocurre en la arqueología: una tumba real casi intacta, un momento congelado en el tiempo, un fragmento del pasado que había permanecido protegido durante miles de años. El joven faraón que Egipto había intentado borrar de la historia terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de toda la civilización egipcia. Su máscara dorada se convirtió en una imagen universal. Su tumba reveló secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Y su historia despertó una fascinación que continúa hasta hoy. Tal vez porque, en el fondo, la historia de Tutankamón nos recuerda algo muy simple. Las civilizaciones nacen, crecen, alcanzan su máximo poder y finalmente desaparecen. Incluso los imperios más grandes terminan convirtiéndose en ruinas enterradas bajo la tierra. Pero dentro de ese ciclo inevitable, algunas historias logran sobrevivir. A veces sobreviven en monumentos de piedra, a veces en textos antiguos, y otras veces sobreviven en silencio durante miles de años, esperando el momento en que alguien vuelva a descubrirlas. La historia de Tutankamón fue una de esas historias. Un faraón olvidado, un nombre borrado, un rey enterrado bajo la arena. Y aún así, después de 3000 años de silencio, el mundo volvió a recordarlo.